de un tema, iba a comenzar con otro, pero la semana pasada, la hermana Lupita me hizo una pregunta y Dios trató conmigo toda esta semana, hermana, al respecto. Y quiero tratar ese tema porque aparte no está respaldado con ningún video, ¿verdad? Y el tema es la vida que Dios nos dio en los años que debemos de vivir aquí en esta tierra. Hay mucha controversia en las diferentes iglesias en cuántos son los años que Dios le concede a las personas, pero vamos a tratar de aclararlo un poquito más al respecto. ¿Ok? Entonces, en el nombre de Jesús recibimos, y quiero que estén de acuerdo conmigo, recibimos la sabiduría de Dios, la instrucción de Dios para que el conocimiento acerca de este tema quede completamente claro en sus corazones y no tengan ustedes que andar buscando nuevamente, si es que Dios quiere que esté aquí 40, 50 años o 70 o 80, como dice la Biblia, o porque también dice que los impíos no llegarán ni a la mitad de sus días. O sea, ¿qué le voy a hacer caso yo? La mitad de los días son 60, pero luego en otros libros dice 70 u 80. Y luego en otros dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y a quién le vamos a creer? ¿Y dónde nos vamos a establecer como la verdad? Y les voy a decir al final por qué es tan importante entender la voluntad, el corazón de Dios y la voluntad de Dios acerca de cuántos años debemos de estar en esta tierra viviendo. No como la religión dice, sino como Dios dice. Y si hemos visto grandes revelaciones de la palabra de Dios a través de personas de 50, 60 años o 70 años u 80, no hemos visto más que, con una mano los contamos, las personas que han estado con nosotros 90 años. Y hay una unción en el crecimiento espiritual que las personas de 90 años aportan. Porque recuerden ustedes que aunque nuestro cuerpo mortal va envejeciendo, el interior, el hombre interior, se va renovando día con día. Las personas que espiritualmente están en un nivel alto porque han atendido la palabra de Dios, tienen una unción específica y especial cuando llegan a una edad de 90. Ya no digamos de 100 años. ¿A quién vemos de 100 años? Entre más le aumente yo de 10 en 10, con menos dedos necesito para contarlos. No digamos 110 o 120. Pero hay una unción especial de parte de Dios en enseñanza, en revelación de parte de esas personas porque han vivido más y han experimentado más en el camino de Dios. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto, porque haciéndolo van a entender el corazón de Dios y van a dejar de estar ya jugando con esa religioncita pues que Dios quiere que a tal edad o a esta edad, donde tiene pintada en la raya, ya está a punto de venir Jesús y todavía andamos jugando con esas vacas sagradas, les llaman, ¿verdad? O paradigmas, o como ustedes le quieren llamar, mentiras del enemigo, así le llamo yo, mentiras del enemigo, o tradiciones que se han infiltrado, dogmas que se han infiltrado en la iglesia y se han seguido enseñando. Y aparte, vienes y enseñas la palabra de Dios a una persona que está establecida en una revelación, entre comillas, de que la voluntad de Dios es que vivas 70 u 80 años, y les dices cuál es la verdad de Dios, y se enojan y te dejan de hablar. Prefieren perder la amistad con un hermano cristiano a quitarse ese dogma y esa mentira que ha estado establecido sobre ellos. Pero entonces andamos jugando a otra cosa, porque a mí lo que me interesa es conocer a Dios, me interesa conocer el corazón de Dios, me interesa conocer cuál es la voluntad de Dios en los diferentes aspectos de la vida, y luego lo que la Biblia dice y respalde, pues yo tratar de imitarlo. De eso se trata.
qué voy a andar queriendo yo seguir a un hombre que cree que va a vivir nada más 70 años o 80 y ahí me voy a quedar? Pero les digo una cosa, van a recibir esa revelación y van a llegar hasta donde ustedes crean. Nada más que a los 70 o 80 años no vengan, o si quieren si vengan, Dios sabe, ¿verdad? Pero ese sale de mí, ¿verdad? O sea, no vengan diciendo, pídele a Dios que ora por mí para que Dios me sane. No, pues si estás creyendo por 70, 80 años, pues ¿quién te puede salvar? Si Dios ya dijo que eso es lo que vas a vivir, aguántate. Se oye así gacho, ¿verdad? Pero es la verdad, hermanos. Si yo, ¿de qué sirve que yo vaya y ore por una persona para que siga viviendo si ella cree que va a llegar hasta los 70 años? ¿De qué sirve? Ahora, si llega a sanar, porque Dios es misericordioso y le da la revelación de una pequeña cosita, luego va a seguir viviendo con las mismas dogmas y va a seguir confesando lo mismo que confesaba antes de que fuera sanado. ¿Y qué creen? Que va a volver otra vez a lo mismo, porque de la boca, de la lengua, está establecida la muerte o la vida. Eso ya lo deben de saber todos ustedes. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Entonces, no la traigan muy suelta. No lo practiquen mucho, porque tanto lo bueno como lo malo, cuando lo creen con el corazón, viene y se presenta en sus vidas. Y si no, vean el pasado, son el producto de lo que dijeron anteriormente. Del temor que creímos en el pasado, ahorita lo estamos viviendo. O de la fe que tenemos, también la podemos vivir. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuánto quiere Dios que yo viva? Bueno, eso es lo que vamos a entonces hallar en acuerdo con la palabra y no en acuerdo con lo que uno o lo que yo les diga, ¿verdad? O lo que han oído por ahí. Vamos entonces a la Biblia. Entonces, en Génesis 1:26, algunos de ustedes han escuchado ya con anterioridad algo de esto, pero hay nueva revelación, así que estemos atentos porque Dios quiere traer esto a sus vidas. En Génesis 1:26, Dios viene estableciendo su forma de hacer las cosas desde Génesis 1:3. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Fue un mandato, no es como que, ay, apareció la luz, ¿cómo? O sea, no es como que sorprendió a Dios eso. Y en la medida que vamos bajando en los días de la creación, vemos el mismo proceso. Y dijo Dios, sea la expansión. Pero cuando llegamos a Génesis 1:26, es como si dijera Dios, porque así viene la traducción. Bueno, por cierto, en Génesis 1:3, cuando Dios dice luz sea y la luz fue, no estamos hablando del sol ni de las estrellas, porque no habían sido creadas hasta el día cuarto, cuando dice Dios, y sean las lumbreras en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando Dios? ¿De qué luz está hablando Dios cuando en Génesis 1:3 dice luz sea o light be? ¿De qué está hablando? De la gloria de Dios. Es energía pura de luz que está en el interior de Dios y a través de las palabras sacan ese poder que está en Dios. Porque eso dice en Hebreos 1, versículo 3, que Dios hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Pues el poder de Dios está dentro de Dios. Y cuando habla la palabra, es un vehículo que lleva ese poder dentro de esa promesa. Y cuando la habla, ese poder en fe, ese poder sale y cambia las circunstancias. Bueno, Dios nos dio la instrucción de cómo hacerlo. Ahora, en el hebreo antiguo, lo constata eso, porque cuando dice luz sea, la palabra hebrea es or, es luz, pero en el hebreo, si ustedes lo buscan, viene acompañado con el 358 o el 385, no me acuerdo cuál de los dos es, pero es
el Dios mismo. Dios mismo pegado a la luz. Se está hablando de la luz de Dios, de la gloria de Dios manifestada en esa luz que nosotros conocemos de 178,000 millas por segundo para arriba. Esa es la luz de Dios. Entonces, cuando Dios llega al Génesis 1:26, está hablando de la creación, ahora sí, del hombre, que lo hizo al último, ya que estaba preparado todo, y todo listo. Y dice la Reina Valera, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como si Dios estuviera diciendo, vamos a inventarlo, entre la Trinidad, ¿verdad? O muchos dicen que estaba con los ángeles, como si los ángeles tuvieran ese poder creativo. No lo tienen. Entonces es Dios Elohim, Dios singular, pero el nombre es plural, o sea, está abarcando la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero el proceso de crear es el mismo del cual viene desde Génesis 1:1. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, no está poniendo esas palabras, está diciendo, hombre, sea a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Dios ya sabía lo que iba a hacer. No lo tomó por sorpresa, eso tampoco. Y cuando Dios crea al hombre, hermano, no es, esto lo oí hace poco, ya lo había oído hace mucho de un hermano, al cual sigo mucho, pero él dice, no es que Dios está acá todo grandotote y está tratando de echarle aire a una vejiga, ¿verdad? O sea, que sopló aliento de vida en el hombre, no está como una pompa echándole para que se vaya inflando. O sea, cuando Dios da la palabra, es Dios y tiene al hombre, cuando dice que formó al hombre del polvo de la tierra, formó su cuerpo, pero era un cuerpo que no tenía vida en sí. Era un cuerpo sin vida, muerto. El puro vehículo, el puro molde. Y cuando Dios le habla palabras de vida a ese cuerpo, no es Dios acá grandísimo y el hombre allá pequeñísimo y a ver cómo le hago para soplarle en la nariz el aliento de vida. Cuando Él dice, y formó al hombre, lo formó, la palabra es yatzar, o sea, con sus dos manos, porque la misma palabra lo dice. O sea, ya se los he enseñado. Usó las dos manos, no así con los animales, pero al hombre lo creó con sus dos manos, lo moldeó con sus manos. Y una vez que lo tenía de frente formado, está a imagen y semejanza de Dios. Lo hizo exactamente en todo aspecto, igual que Él, del mismo tamaño, de manera que cuando comienza Él a hablar esas palabras, está frente a frente, boca a boca, nariz a nariz, ojos a ojos, y comienza a hablarle las palabras y el aliento de vida que está escrito en Génesis 2:7. Dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ahí está, formó su cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces esas palabras o ese aliento de vida está escrito en Génesis 1:26. ¿Okay? Cuando Dios le dice al hombre, hagamos al hombre, o hombre sea nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, está dando de su aliento a un cuerpo que está con sus ojos cerrados. No los ha abierto, no hay vida en ese hombre. Pero Dios comienza a hablar esas palabras y comienza a decir, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, y luego en el 28, y los bendijo Dios. ¿Ok? Entonces, en ese momento, antes de la bendición, antes de que Dios les diga al hombre, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla, antes de que el hombre pudiese recibir esas palabras, tuvo que haber abierto sus ojos. Tuvo Dios que haberle dado ese aliento de vida
al hombre, a ese cuerpo que estaba inerte, ¿verdad? Sin vida. Entonces esas palabras abrió sus ojos a Adán y luego tomó a Eva de su costado izquierdo, la formó, tomó el lado femenino de Adán y formó a la mujer y luego los bendijo en Génesis 1:28, dándoles el poder para hacer todas las cosas como Dios las hace. El hombre no es Dios mismo, pero está hecho a imagen y semejanza. Dios es Dios, pero el hombre está hecho a imagen y semejanza. Por eso en varios lugares en la Biblia, en el Salmo 82, 86, en Juan 10:10, Dios hace referencia, y Jesús también, al hombre como Elohim o dioses o jueces en la tierra. Si los venados tienen venaditos y los tigres tigritos, pues Dios no iba a tener otra cosa, ¿verdad? Es difícil para la religión entender esto. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Soluciónenlo en sus vidas. Porque lo quieran o no, van al cielo y ahí en el cielo lo van a volver a oír de parte de Dios si no lo recibieron. Amén. ¿Mande? Somos el cuerpo de Cristo, amén. Así es. Bien, entonces, cuando Dios da la vida, su vida, el aliento de Dios, Dios no es un ser mortal y su espíritu no tiene un cierto número de días. Si el cuerpo no tenía vida y la vida vino por el aliento que Dios le dio, entonces el espíritu que el hombre recibió fue el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios es eterno. Entonces, lo que introdujo nuevo Dios fue el cuerpo, fue algo físico, porque lo físico no se conocía antes de la creación de Dios. Por años y años y años, los ángeles, todo lo que veían, lo veían en lo espiritual, que es más tangible, más real que lo físico, porque lo físico fue creado de lo que no se ve, de lo espiritual. Pero cuando Dios dice hombre sea, pues el hombre, los ángeles nunca habían visto algo material que fue creado con la luz de Dios, con la energía de Dios. Nunca lo habían visto antes. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es el hombre? En Salmo 8 dicen los ángeles, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de lo... No sabían qué era eso. Para ellos era algo totalmente desconocido. Y dice el hermano que cuando nosotros vayamos al cielo, dice a nosotros, ahora a nosotros nos va a tocar de alguna forma ver la expresión de los ángeles cuando vieron lo físico. Ahora nosotros vamos a ver lo espiritual frente a frente. Y cuando veamos el cielo y veamos la creación que tiene Dios para nosotros por la eternidad, vamos a estar, wow, porque es algo nuevo para nosotros lo espiritual. Pero Dios para entonces nos va a haber hecho ya con el cuerpo glorificado, que puede interactuar entre lo físico y lo espiritual, y en lo espiritual que para nosotros es algo intangible, pero para los ángeles no. ¿Ok? El cuerpo glorificado va a interactuar entre los dos ámbitos, de manera que vamos a poder tocar lo físico en el cuerpo glorificado y vamos a poder tocar lo espiritual, porque somos espíritu. Nosotros somos espíritu, no son ustedes el cuerpo que traen puesto. El cuerpo que ustedes traen puesto es como un saco. Y si ustedes se quitan el saco o se quitan la chamarra que traen ahorita, el suéter que traen ahorita,
lo agarran y lo dejan caer, ahí se va a quedar, sin moverse, porque no tiene vida, hermanos. No tiene vida, ¿ok? El cuerpo sin espíritu, ¿quién se la sabe? El cuerpo sin espíritu está muerto. Vamos a Santiago 2, dejen su dedo ahí en Génesis 1 y vamos a Santiago capítulo 2 y dice el versículo 26, ¿ok? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ok? Entonces el cuerpo sin espíritu está muerto. No tiene vida. 2:26. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, comenzamos nosotros a ver que la voluntad de Dios, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo espíritu para vivir eternamente, hermanos. La vida de Dios es eterna. ¿Ok? El cuerpo, en mi entendimiento, cuando hizo a Adán, tenía que estarse renovando a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, con el cual iba a comer de ese fruto Adán, iba él a estarse renovando en su cuerpo, y el cuerpo de Adán no era eterno, era mortal, pero eterno. ¿Ok? El cuerpo de Adán era un cuerpo eterno, pero mortal. Es decir, dependía de Dios para estarse renovando continuamente y no iba a envejecer, iba a durar eternamente, pero era mortal. Y eso se probó después de que entró el pecado en el hombre y el hombre murió físicamente, pero primero murió espiritualmente. Primero Adán desobedeció a Dios y murió espiritualmente. Y luego vino la muerte posterior 950 años después. O 53 años después. Pero primero su vida, la vida de Dios salió de él y quedó muerto espiritualmente. Y luego el cuerpo duró 953 años porque no sabían cómo morir. Nadie les había enseñado cómo morir. No había tanto pecado en la tierra, ni tanta práctica de pecado sobre la tierra. En la medida que fueron pasando las generaciones, en la medida que fueron caminando los hombres, Dios nos da una probadita de cómo fue descendiendo, vamos a Génesis otra vez, cómo fue descendiendo el número de años, y en Génesis capítulo 5 tenemos, por ejemplo, el recuento de las generaciones de Adán hasta Noé. Y si nosotros comenzamos a ver ahí, bueno, en el versículo 5 del 5, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y murió físicamente, su cuerpo murió. Pero la muerte de Adán espiritual fue en el momento que desobedeció a Dios en el único mandamiento que había, no comas de ese árbol, y desobedecieron. No había ninguna otra ley. Aunque hubieran hecho cualquier otra cosa indebida, no hubieran muerto, porque el mandamiento de Dios fue, de ese árbol no comerás. Y fue el que les presentó el diablo, a través de la serpiente, fue el único que atacó, porque sabía que era el que desobedecía a Dios directamente. Cuando lo hizo, murió espiritualmente, y luego 953 años después, murió físicamente. ¿Okay? Entonces, el espíritu del hombre, con esto solucionan muchas cosas, ustedes también, del libro de Eclesiastés, y que cuando el hombre muere, el espíritu va a Dios que lo dio, y el cuerpo a la tierra vuelve. O sea, no, hermanos, lo que vuelve a Dios es la vida que Dios dio, pero el espíritu del hombre no va a Dios. Si nunca recibió a Dios, va al diablo.
Pues cuando la palabra dice va, el espíritu del hombre va a Dios que lo dio, está hablando del ruaj, del viento, del espíritu de Dios, de la vida de Dios. Pero el espíritu, el nefesh, el espíritu que Dios depositó en cada persona, ese espíritu con su alma va directamente al infierno si no conoció a Dios, o al cielo si lo conoció. ¿Ok? No le hierren a eso, no erren a eso. El hombre, el ser que Dios hizo es espíritu primero, alma segundo, cuerpo tercero. En ese orden de importancia. Entonces lo importante cuando nacemos de nuevo, pues es el espíritu. Cuando ustedes nacieron de nuevo, recibieron la vida de Dios y por tanto ahora tienen la habilidad para vivir los años que vamos a ver ahorita que dice Dios. ¿Ok? Si no lo llegan a eso, o si algunos hombres no llegan a eso, el problema no es Dios. Y no es la escritura que yo voy a escoger para irme y decir, pues es que el Salmo 90 dice que los años de los hombres son 70 y los más cachetoncitos y gorditos hasta 80. No es cierto. No está haciendo referencia a eso. Versículo 5:8, y fueron todos los días de Set 912 años. Ya bajó poquito. El hijo de Adán, el sustituto de Abel. 912 años, de 953, 912. 14, y fueron todos los días de Cainán, 910 años. El pecado estaba haciendo su entrada, ¿verdad? Claro, entró por Adán, porque Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero los años de los hombres fueron disminuyendo en la medida que las generaciones iban avanzando. Y así se fueron los primeros 2000 años. Claro que hay una interrupción ahí con Enoc, porque Enoc caminó con Dios y ya no lo hallaron. Pero cuando llegamos a Lamec, el padre de Noé, Lamec dice, y fueron en el versículo 31, dice, y todos los días de Lamec fueron 777 años. Híjole. Pues ya no, entonces ya no tanto como los primeros. ¿Y Noé cuánto vivió? 500 y tanto. Pero Dios hace, ahora, quiero de una vez volverles a decir a todas esas personas que no han recibido a Jesucristo en su vida, primero que todo, recíbanlo. No anden jugando ya en el mundo al razonamiento y a será o no será, o por lo pronto voy a ser ateo mientras entiendo todo. No, si los pesca la muerte, va a ser por la eternidad en el infierno. Ahora, los que alcancen a pasar por sus obras al milenio, porque no se dejen marcar, porque no se dejen convencer ante las circunstancias terribles que va a haber, y pasen al milenio, Isaías nos dice que va a volver otra vez esa vida extendida, y los cuerpos de los hombres nuevamente van a vivir casi el milenio, como Adán, 900 y tantos de años. El niño morirá de 100 años, dice. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, la vida extendida de Dios, pero no es la vida eterna que Jesucristo nos vino a dar. El cuerpo de una persona que recibe a Jesucristo va a ser un cuerpo eterno e inmortal. Nunca más ustedes van a volver a ver muerte, nunca más. Y de hecho ya no la van a ver porque ya nacieron de nuevo. Toda la muerte que iban a hacer, ya la hicieron. El día que el cuerpo, por alguna razón, porque no se instruyeron en la Biblia o cualquier cosa, deje de ser, ni lo van a sentir. Es que, ay, qué feo, ¿qué voy a sentir? Ni lo van a sentir. O sea, tiren el saco y eso es lo que van a sentir. El espíritu va a quedar de pie. Porque ese fue un espíritu nacido de nuevo. Tiene lleno de, sí, el alma está pegada al cuerpo, al espíritu, perdón. ¿Ok?
Híjole, me estoy emocionando. Así que sigan demandando ustedes del Espíritu de Dios, no de mí, del Espíritu de Dios. Ok, entonces, siguieron los años, pero en el capítulo 6, hermano, aunque les estaba diciendo que entran al milenio, van a entrar con vida extendida, pero el cuerpo de Cristo va a tener un cuerpo inmortal y una vida eterna. Nunca más nadie les va a poder hacer un solo rasguño, ni los va a poder tocar, como Jesucristo estuvo aquí en la tierra durante sus 33 años y medio, y al último puso su vida por nosotros. Pero antes de eso nadie lo pudo tocar. Él puso su vida por nosotros. Pero cuando veía que algo venía en su contra, le ponía un límite, le ponía un stop y le decía, aquí no, Satanás. Cuando Satanás vino y lo tentó en el monte de la tentación, Jesús sacó la pistola luego. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sacó la pistola luego, e hizo que Satanás huyera. Lo mismo tienen que hacer ustedes con la palabra de Dios. Tienen que resistir a Satanás y la Biblia dice, huirá de vosotros. ¿Cómo lo van a usar? Con el mismo parque, las mismas balas, con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Pero necesitan ustedes aprender a usarla en todas las situaciones y el enemigo no se puede acercar. Ahorita estamos viendo la vida y ahorita vamos a aprender a usar esa arma de vida para que no venga algo y quiera cortarles a ustedes la vida y decir, ven, es que mi abuelito murió de 70 años, pues yo también. Y a mi tatarabuelito le dio un ataque al corazón, pues sí, pues a mí también. No, no se dejen engañar por eso. Es una mentira de Satanás infiltrada en las iglesias. Bien, en el capítulo 6 del libro de Génesis, vayan ahí por favor, hay un versículo que Dios dio después que esas 10 generaciones de Adán a Noé pasaron, o sea, más o menos 2000 años, poquito menos, poquito más. Pero en este capítulo, Dios dice en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces Dios estableció ese límite de años porque el hombre que vivía en esos tiempos, por esos 2000 años, el espíritu de esos hombres, y quiero que me escuchen, el espíritu de esos hombres era un espíritu muerto, que no tenía la vida de Dios. Entonces lo único que dependían era de su cuerpo. Y el cuerpo estaba viviendo 900, 800, 700, 600 años, una cantidad de años para nosotros en nuestro tiempo muy grande. Y Dios dijo, no va a contender mi espíritu con el hombre porque él es carne, que no había vida en él. El espíritu de él estaba muerto. Para estarlo aguantando 900 años, no. Ahora, no lo dijo así, hermanos, es algo que yo le estoy añadiendo. Lo que sucede es que Dios ya había visto en el futuro los años que por causa del pecado y del hombre que iba a aplicar su pecado a su vida, en su vida, lo que iba a ocasionar ese pecado en el cuerpo del hombre. Iba a disminuir a tal grado de que ahorita no se nos hace raro cuando una persona muere de 40 años o de 50 años. No, pues murió del corazón. No, pues tenía 40, 50 años, hermano. El cuerpo ha sido afectado tremendamente por el pecado. Pero la voluntad de Dios fue que viviéramos en este cuerpo
o en la sabiduría de Dios, estableció que el cuerpo duraría 120 años. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, les voy a leer la NLT y me tomé la libertad de traducirlo al español porque está en inglés. Ustedes lo pueden leer en el inglés, es la New Living, the New Living Testament o the New Living Translation. Uno de los dos. Translation, ok, the New Living Translation. Ok, ustedes lo pueden buscar ahí en el eSword o en Bible Gateway o en cualquiera de esos sitios. Pero yo lo traduje porque me encantó mucho como dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, por un tiempo tan largo como estaban viviendo, 700, 800, 900 años. Porque ciertamente él es carne, igual que la Reina Valera y que la King James. Pero luego de ahí en adelante cambia y dice, en el futuro, me encantó cómo está traducida, en el futuro, su tiempo normal, esta es la NLT, en el futuro, su tiempo normal de vida será no más de 120 años. Pues está estableciendo Dios un límite de años para el cuerpo en acuerdo con lo que Dios sabía que iba a suceder también en un futuro. Ahora, Moisés, que fue a través de quien se dio esta información, y a través de quien también se nos enseña en el libro de Números que el hombre anduvo vagando en el desierto y murieron, y se le atribuye por causa del Salmo 90, ahorita lo vamos a leer, que los días de los hombres iban a ser 70 u 80 años. Y es el versículo que toman la mayor parte de los líderes para decir, aquí está, hermano, 70 años u 80, los más robustos, los más rosaditos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no ha oído eso? Bueno, pues nomás el que no ha ido a una determinada denominación, ¿verdad? Pero, o ha sido instruido por cierto tiempo en la palabra, se ha tenido que haber topado con esas palabras. Son tan inconfundibles como Jehová dio y Jehová quitó. ¿Quién de ustedes no lo ha oído eso? Bueno, ya le voy a cambiar porque si no, sí. Ok, entonces, en Números 14, vamos al libro de Números, ahí está cerquita de donde andan. En Números 14, les voy a leer unos cuantos versículos para que vean de dónde vengo. El Salmo 90, hermanos, que también les voy a leer, y es el cual establece cuántos son el número de los años de los hombres. El Salmo 90, que es un salmo, por cierto, que está con el título de la oración de Moisés. Es una oración de Moisés. ¿Ok? Entonces, Moisés fue inspirado por el Espíritu para escribir ese salmo. Bien, en Números 14 hay un incidente ahí en el que el pueblo de Israel, después de ver tantos milagros de Dios, mientras salían de Egipto hasta llegar al monte Sinaí, del monte Sinaí hacia la tierra prometida, vieron una cantidad de milagros tremenda y poderosos, milagros que nosotros consideraríamos aún hasta el día de hoy como grandes milagros y manifestaciones del poder de Dios. Abrir el mar rojo así, o sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? Convertir el agua de mará salada en agua dulce, amarga en agua dulce, pues no es cualquier cosa. Que se caiga, bueno, no. Olviden. Pero el pueblo de Israel, aún viendo esa cantidad de milagros, que también debe de nosotros enseñarnos que los milagros no fueron hechos para dar fe. Ustedes no deben de vivir por milagros. Yo no estoy diciendo que no vamos a ver manifestaciones de esos milagros,
Pero no porque ocurren esos milagros quiere decir, ahora creo en Dios. No, nosotros creemos en Dios por su palabra, por la obra que hizo, por eso creemos en Él. Y independientemente si vemos o no milagros, la palabra de Dios es verdadera y vivimos por esa palabra, o debemos de vivir por esa palabra. Porque el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es mi victoria, la fe que ha vencido al mundo. Entonces, es importante aprender a vivir por la palabra. Bien, Números 14:2 dice, y se quejaron contra Moisés, la congregación, que dio voces, o sea, el pueblo. Bueno, déjenme leerles desde el 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, el sacerdote, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Después de haber visto esa cantidad de milagros. Y Dios los oyó. Pero oyó el corazón de ellos, porque no fueron palabras vanas, fueron palabras que salieron del corazón del pueblo. Dice en el versículo 28, les voy a leer desde el 27, dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, le dijo Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ojalá muriéramos en el desierto. ¿Fue Dios quien los mandó a morir en el desierto? ¿Quién los mandó a morir en el desierto? Sus palabras. El poder de la lengua, de la muerte y la vida, está en la lengua. Ojalá muriéramos en el desierto. Y los oyó Jehová. 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Ven cómo Dios les puso la raya hasta ahí van a llegar? ¿De quién fue? Ellos fueron los que hablaron esas palabras. Dios está cumpliendo el deseo del corazón de ellos. Entonces, ¿Dios puso la raya? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y así morirán. Se cumplieron en el desierto los 40 días que iban a reconocer la tierra y murieron todos. Quedaron nada más los que tenían 20 años para abajo, que ya tenían 60 años, ¿verdad? Pero todos los demás murieron. De 70, de 80 años por el Salmo 90, bueno, ok. Pero todos murieron no por causa de Dios, sino por causa de su lengua suelta y su corazón no arrepentido ni convertido a Dios. Pero ¿por qué no dicen los que son de 70 y 80, por qué no dicen que Josué y Caleb no murieron? Que fueron los dos que trajeron el reporte correcto. ¿Por qué ellos dos no se murieron? A los 70 ni a los 80. Todavía entraron a la tierra prometida y vivieron muchos años. ¿Por qué no se les aplicó a ellos? ¿No serán los días de los hombres 70 y los de los robustos 80? Como que no concuerda, ¿verdad, hermanos? No concuerda. Ahora, ¿de cuántos años murió Moisés? 120.
¿Dónde está eso? No sé, déjenme ver si lo traigo, pero sí, Deuteronomio 34. Vamos a Deuteronomio 34. Es cierto. Ahorita lo vamos a leer. Dice Deuteronomio 34, 7. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Cuántos años serán los días de los hombres en Génesis 6:3? Y Moisés, el profeta de Dios, el hombre que más ha agradado a Dios, al que Dios hablaba cara a cara, de donde una vez dijo, profeta como Moisés os levantará a Dios, refiriéndose a Jesucristo. El profeta de Dios vivió 120 años. ¿Por qué no se le aplicaron los 70 y los 80? Ándele. A ver, si usted quiere basarse en 70 u 80, pues aplíqueselos a todos. ¿Cómo se atreven a enseñar eso a una congregación y a infundir ese temor en ellos, ya que se lo crean? Es una maldición, hermanos. Porque si yo vengo y les digo, está escrito que ustedes van a vivir 60 años, porque dice que los impíos no llegarán a la mitad de sus años, y ustedes se lo creen, va a ser demandado de mí. Pero a final de cuentas, hermanos, el líder lleva su pago, pero la responsabilidad es de cada creyente. Porque cada creyente tiene que ir a las Escrituras y tiene que ir a constatar y a respaldar que lo que el pastor dijo o lo que el líder dijo es cierto. Si no, no es válido, hermanos. Ok, si dice 70, 80 años, ¿dónde dice? Bueno, qué bueno que preguntaron, vamos a Salmo 90. Salmos 90. En Salmos 90, ¿estamos? Que Salmos 90, 10 dice, bueno, el título que trae la Reina Valera dice, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, oración de Moisés, varón de Dios. Por eso es que aplican el ejemplo de Números 14 a Moisés, ¿verdad? Los de los días de los 70 y 80. Porque aquí en este Salmo dice en el 10, los días de nuestra edad son 70, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volvemos. Entonces, ¿y qué? Y volamos. ¿Y qué dije? ¿Y qué es? 70 y 80, ¿ok? 70 y 80. 70 y 80. Entonces, hermanos, esto es el texto que toman para decir los años de los hombres en esta tierra. Pero ya vimos que no es cierto. Ahora lo vamos a respaldar todo con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es donde verdaderamente sale lo bueno, se manifiesta la simiente, la vida de Dios, la vida en el Espíritu nuevamente. Y ya vimos que la vida que Dios le dio a Adán fueron eterna. Y si la simiente viene y me da vida eterna a mí, y ahora mi espíritu vive, pues entonces ahora yo puedo con esa vida de Dios volver a darle vida, aunque hasta que no venga Dios voy a ser transformado en un cuerpo glorificado. Pero mientras viene, la palabra dice en diferentes lugares que me puedo rejuvenecer como las águilas. Y el Espíritu vivificará mi cuerpo mortal, ¿verdad? Dios vivificará mi cuerpo mortal por su Espíritu. Romanos 8. Entonces tengo suficiente, Salmo 103, y me rejuveneceré como las águilas. Tengo suficiente escritura para respaldar que yo tengo la capacidad en mí, que fui hecho a imagen y semejanza de Dios, y ahora con la vida de Dios en mí, la vida Zoe, que es
La vida de Dios, la vida que ustedes ven en el Nuevo Testamento, es la vida Zoe de Dios. Y es la vida que Dios tiene. Pues si yo tengo esa vida ahora en mí y tengo su palabra, pues ahora con su palabra y su vida puedo vivificar este cuerpo mortal y llegar a los 120 años que Dios estableció sobre la tierra. Vamos a ver escrituras y al último les voy a dar cómo ustedes pueden activar esa promesa. Porque sí, hermanos, desde ahorita les digo, lo tienen que activar. Y esto es lo que le ha fallado a la iglesia. Como no ha visto los 120 años en los cristianos, les es más fácil aplicar 70 y 80 años. Porque no hacen el compromiso con Dios, con la palabra de Dios, para aplicarla en sus vidas y sacar esa vida de su interior para darle a su cuerpo 120 años y manifestar el poder de Dios hasta que se cumpla el llamado en cada uno de nosotros. Pero lo tienen que activar ustedes. Solito no va a hacer nada. El solo saber que son 120 años, ya me estoy adelantando, no va a causar en ustedes ninguna ventaja. Si no lo aplican, si no lo toman, si no lo reciben. Solo saber que soy 120 años, pues ¿cuántos cristianos no mueren de 50, 60 años? O de 70 u 80 años. Pues entonces, la escritura es que son de 70 u 80. Son cristianos también que tienen sus cachetitos. No, hermanos. Lo que pasa es que la palabra no es automática. Ustedes quieren vivir una vida como la que Jesús tuvo en victoria y está prometida en las Escrituras, tienen que aplicar la palabra a sus vidas. Y si aplican la palabra a sus vidas, no hay poder de las tinieblas que pueda manifestar la muerte en la vida que Dios les dio. No le gana la muerte a la vida, pero ustedes tienen que resistir y el diablo huirá de vosotros. Sáquenle la pistola al diablo, sáquenle el arma y díganle, no. Cada vez que venga así en los sueños y les diga una mentira de que el dolorcito eso es algo, a lo mejor en el sueño no tienen todavía la fuerza para levantarse, pero pueden llegar a eso. Pero si no, en la mañana que se levanten y digan, diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. No es cierto lo que tú me dijiste anoche. La palabra dice que Dios vino a darme vida y vida en abundancia. ¿Tú me estás diciendo que voy a morir? No, la vida es más que la muerte. Así que te resisto en el nombre de Jesús. Esos son cristianos que salen a pelear. Son obreros, buenos obreros delante de Dios que van a salir y a decir, Jesús le costó a gran precio todo lo que me dio, no voy yo a jugar a que no, pues, Dios, tú encárgate de todo. Pero diles eso en las, otra vez, denominaciones. Pero es que no me voy a callar, hermanos. Es a costo muy alto. Los cristianos, a Jesús le costó y los cristianos están cayendo muertos por ignorancia. Ya basta. Amén. Ok, vamos a ver algunos versículos, unos cuantos, en donde se establece la vida de Dios y luego vamos a activar esa vida en nosotros. Ok, entonces Proverbios 10:27, les voy a leer como unos 5 o 6 versículos sencillos, pero uno por uno para que vean cuál es la voluntad de Dios. Proverbios 10:27 dice, el temor o la reverencia de Jehová aumentará los días, mas los días de los impíos serán acortados. Entonces, si la reverencia a Dios o el temor de Jehová, como lo describe en el Antiguo Testamento, aumentará los días, si la voluntad de Dios fuera de 70 u 80, pues entonces diría al respecto, aumentará los días hasta los 70 y 80 años. No dice eso. ¿Ok? Bien. Ahora vamos al Salmo 91, ahí está cerquita, para atrás.
Salmo 91, que es un salmo precioso de guerra contra todo lo que el mundo nos quiera, o el enemigo nos quiera echar. Dice, en el versículo 14, comienza a hablar Dios. Después de nuestras confesiones, Dios entra en acción y nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Todas aquellas personas que creen lo que está escrito en los primeros 13 versículos, Dios te dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Lo estoy haciendo en primera persona. En tercera persona, ¿verdad? No, en primera persona. 16. En segunda persona. Bueno, ni una ni tres, estaba en medio. Te saciaré de larga vida. Fíjense la promesa. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. La palabra salvación aquí es Yeshua. Te mostraré mi Yeshua. Te saciaré de larga vida. Pues digo, yo al paso que voy, a los 70 o a los 80, no voy a estar saciado. Tengo tanto hambre de la palabra de Dios y quiero compartir y aplastar las tinieblas y expander el reino a tal grado que estoy seguro que a los 70 o 80 años no voy a estar saciado todavía. Y Dios dice en su palabra, te saciaré de largos días y te mostraré mi salvación. Entonces el enemigo no tiene permiso de venir a sus vidas y decirles, hasta aquí, si ustedes no están saciados de la vida que Dios les prometió. No lo reciban. No lo reciban. Efesios 6:3, vamos al Nuevo Testamento. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Y qué hermosa es su palabra. Y Dios sabe que en el corazón nuestro está esa expectativa ferviente, así ardiendo, del momento en el que podamos compartir esto a nivel congregación. Por eso les pedí la vez pasada que ustedes mismos ya comiencen sus congregaciones, como células, como grupos, para poder expandir el reino con lo que ya han recibido. Ya tienen suficiente material, no hay excusa. Tomen a una o dos personas, invítenlas, hagan una cita con ellos y transfórmelo en una vez a la semana, una vez cada, y comienzan a expandir ese reino. Y después nos juntamos a celebrar los domingos, todos. Ustedes son exclusivos de esta enseñanza, pero la tienen que compartir, hermanos. Porque es tanto lo que hay ya en su interior, que, tienen que hacer algo con ello. Sería muy egoísta que sabiendo la libertad con la que Cristo nos libertó, se queden con ella hasta que Jesús venga. Compártanla. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Es sabio. El que gana almas es sabio. Yo no quiero llegar allá al cielo y luego ver a Jesús y decir, híjole, hubiera aprovechado mis días en la tierra más. Mira todo. Le traje 1, 2 o 3 y mira todo el gozo que me quiero regresar. No, ya no hay para atrás. Efesios 6. ¿El qué? ¿Dijeron? Solo seguir adelante. Solo seguir adelante. Bien dicho, Oscar. Amén. 6:3 dice, honra a tu padre y a tu madre, viene de ese mandamiento que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, hay un mandamiento. Ahí no vamos a entrar en la obediencia a los padres, es buena. Todos hemos fallado, pero todos podemos volver. Pero la promesa dice que se alargarán tus días sobre la tierra.
No se van a alargar nada más para llegar a 70, 80. No dice eso. No pongan palabras donde no dice. Bien, ahora vamos a ver unos versículos en los que Dios nos promete la vida. Juan 10:10. Es muy conocido ese pasaje, la mayor parte de ustedes lo conoce, pero, y aunque yo me lo sé de memoria, no lo voy a decir de memoria, lo voy a leer. Dicho por, sí, nuestro Señor. Dice, Juan 10:10, el ladrón, el enemigo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Ok? Yo he venido para que tengan vida, Zoe, la vida de Dios, para que tengan la vida de Dios y la tengan en abundancia. La abundancia de la vida de Dios no son 70 ni 80 años. Es ridículo eso. Digo, que le crea a otra persona, yo no les voy a creer. Primera de Juan, capítulo 5, es casi el de los últimos libros, antes del Apocalipsis. Apocalipsis, como dice, bueno, del Apocalipsis. Ya. O sea que salió el cobre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice, ¿ya estamos? Dice la palabra, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Dios nos ha dado vida eterna? Cuando lleguemos al cielo, ya tenemos vida eterna. ¿O no sabían eso, hermanos? Ustedes ya tienen vida eterna, ahorita, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Vida eterna tienen. Bueno, ya tienen la capacidad mayor que el primer Adán de vivir para siempre. No 70 ni 80. Y esta vida, ¿en dónde está? En su Hijo, en Jesús. Esta vida eterna está en Jesús. Bueno, ¿ustedes tienen a Jesús? ¿Tienen la vida eterna dentro de ustedes? Se tiene que vivir por fe la palabra de Dios. ¿Tienen a Jesús? Tienen vida eterna en ustedes. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida de Dios o tiene la vida Zoe. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida de Dios, no la tiene. Entonces, ¿la vida de Dios está en ustedes? Sí, amén. Gloria a Dios. Así es. Ahora, les voy a decir algo. Vamos a Colosenses, ya voy a terminar. Yo creo que ya probamos el punto, ¿verdad? Bastante. Pero quiero, ahora sí, revelarles algo que no, la mayoría de las personas no sabe acerca de esta vida eterna. Y parte de ello está en Colosenses 3. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Ya estamos? Quiero que me sigan. Colosenses está después de Filipenses, y Filipenses está después de Efesios, y Efesios está después de Gálatas. Muy bien. La pastora. No. Ok, entonces, les dije, Colosenses 3, 1. ¿Ahí estamos? Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, con el ungido y su unción, que nosotros ya resucitamos con Cristo. Ya resucitamos con Cristo en el momento que nacimos de nuevo. Sí, falta nuestro cuerpo de pecado, que tiene que convertirse en algo glorificado, ¿verdad? Pero el espiritual ya fuimos resucitados y se nos dio la vida de Dios a nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, con el ungido, buscad las cosas de arriba,
donde está el ungido y su unción, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces vamos a buscar las cosas que están en el ungido, en el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios. Ahí vamos a buscar esas cosas. Ya tenemos la vida eterna. Bueno, vamos a buscar ahora las cosas que están en el ungido, en Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Okay, como cristianos, no vamos a seguir buscando las cosas de la tierra para obtener algo en nada, en ningún área de nuestras vidas. Dios se va a encargar de todas esas áreas. Si nosotros nos encargamos de buscar las cosas de arriba. Y las cosas de arriba están en las cosas que están escritas, que Cristo nos ganó para nosotros. ¿Ok? No hay otro lugar. Quiero que me entiendan. Allá afuera donde ustedes andan, es donde reciben todo lo de Dios o lo del mundo. Pero para hallar las cosas de arriba, tienen que buscarlas en la palabra de Dios. ¿Cómo sé cuáles son las cosas de arriba? Porque están escritas en la palabra de Dios. ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Porque está escrita en la palabra de Dios. ¿Cómo sé que si yo siembro, recojo? Porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo sé que ninguna enfermedad puede hacerme daño? Porque Cristo fue crucificado y Él mismo llevó nuestros pecados o enfermedades en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. ¿Cómo sé esas cosas? Porque están escritas. Amén. Por eso sé que eso es, estoy buscando las cosas de arriba, porque ahí están. Y es el único libro, hermanos, o colección de libros, en donde ustedes pueden hallar lo que les beneficia. Sí, hagan lo que tengan que hacer acá afuera, pero si ustedes quieren verdaderamente incrementar en todo sentido, en salud, en prosperidad, en protección, en estos tiempos, que por cierto, esperen, hay algo en el Espíritu que está diciendo, algo va a suceder muy pronto, algo viene muy pronto, algo está a punto de suceder que va a cambiar el curso del mundo para siempre. Digo, cualquier cristiano que esté viendo las cosas, está allí, algo está ahí ya. Estamos muy cerca, hermanos. Busquen las cosas de arriba. Las cosas de abajo como quiera se van a arreglar si buscan las cosas de arriba. Pero si tratan de buscar lo de abajo para encontrar lo de arriba, van a estar como los cachetoncitos rosaditos y a los 70 o 80 se van a ir. No, es chistoso, pero no es juego. Es verdad. Y se torna muy serio cuando toca a una de las familias de los cristianos. Tres, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dijimos que era la vida? La vida Zoe, la vida de Dios y la vida de Dios que está en nosotros está escondida. ¿En quién? Con Cristo, con el ungido. En Dios, con Cristo, con el ungido, en Dios. Entonces, nada más a través del ungido y de su unción, que es su palabra, a través del Espíritu de Dios que vive en nosotros, es que podemos nosotros encontrar la vida que Dios tiene para nosotros. En su palabra. No hay otra forma, hermanos. En la palabra encuentro la vida. Ya vimos nosotros en los diferentes versículos que tenemos la vida de Dios. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primeramente para activar esa vida? Creerlo. Creerlo. Que Dios dice que yo voy a ser saciado de larga vida. Dios dice que vino a darme vida y que vino a darme vida en abundancia. Dios dice que me puedo rejuvenecer como las águilas. Dios dice que la vida de Él está en nosotros si tenemos a su Hijo. Bueno, todas esas cosas las tenemos nosotros. Bueno, entonces creo yo en la vida que Dios me vino a dar en Cristo Jesús y que por ella me puedo rejuvenecer.
Es lo primero que tienen que hacer. Si ustedes no hacen eso, entonces no pueden activar la vida de Dios en ustedes. Y van a caer como los que cayeron en el desierto. Hebreos 3, con esto termino casi. Hebreos 3, quiero tocar fondo en esto. Hebreos 3, versículo 16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ok, déjenme, ¿me dejan que le lea otro poquito más atrás? Dice en el 3, voy a comenzar desde el 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, no me endurezcan sus corazones ustedes, ahorita que están oyendo que la vida de Dios está en ustedes y que tienen la capacidad para vivir hasta los 120 años en su cuerpo. En su cuerpo, en salud. Y como bien dijo, no leímos la otra parte del versículo de Moisés en Deuteronomio 34, Moisés murió a los 120 años porque Dios lo llamó, pero no perdió su vigor como hombre, ni si sus ojos se oscurecieron, ni su visión, sus ojos no se oscurecieron. Entonces no me digan que ustedes tienen que padecer una enfermedad para irse con Dios. Es una mentira de Satanás eso. ¿Ustedes están saciados de vida de Dios? Pónganse de acuerdo con Dios. Digan, Señor, acabé mi carrera, vámonos, ya no quiero estar aquí. Es más, que se vaya mi esposa conmigo. No, pues sí. No. Pero eso es la verdad. No tienen que esperar, no deben de soportar una enfermedad que se lleve la gloria cuando Cristo murió por ustedes. 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, hablando del desierto, de Números 14, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Paren sus oídos espirituales en esto. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, en el reposo de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, le está hablando cada uno de ustedes, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad no es aquel que no sabe acerca de Dios, es aquel que escucha y rechaza voluntariamente la palabra de Dios. Ese es un corazón malo, incrédulo. Pues ustedes ya saben una verdad, que tienen la vida de Dios. Antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado que está allá en el mundo, todo el día andamos allá afuera, porque somos hechos participantes del ungido, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Ahora sí, 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos esos le provocaron, sí. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Pero luego en el 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también han reposado de sus obras, como Dios de las suyas. No seáis ustedes, pues, iguales
como los que provocaron a Dios en ese entonces. Pero eso fue en el desierto, en aquel tiempo. Hermanos, acaban de oír ustedes que la vida de Dios está en cada uno de ustedes. Y que por medio de la palabra ustedes se pueden rejuvenecer como las águilas. Y que pueden vivificar su cuerpo mortal. Teniendo esas promesas, ustedes, dentro de ustedes, no provoquen por incredulidad lo que ellos hicieron también en aquel tiempo. No digan ustedes, pues sí, ya oí la palabra, qué padre estuvo, híjole. No me estoy echando porra, pero, o sea, híjole, es que no sabes lo que dijeron hoy, la clase del viernes, estuvo, híjole, la vida de Dios está en mí. Y luego pasan los días, y pasan los días, y pasan las semanas. ¿Ves? Y la promesa de la vida, ahí están ustedes, pero nunca hicieron nada. Entonces, si ellos cayeron de 70 a 80 años por incredulidad, ¿qué nos puede salvar a nosotros el hacer lo mismo que ellos, si teniendo la promesa de la vida de Dios, no hacemos caso de ella y decimos, pues ahí, lo que Dios quiera? El cuerpo va a durar 70, 80 años, cachetoncito, pero se va a ir. Y en enfermedad. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Teniendo la promesa de la vida de Dios. Así es, así es. Entonces, ¿estamos listos para activar esa vida en nosotros? Amén. Con eso terminamos. Ahí va. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en quien tú nos diste la vida, Señor, la vida eterna. Hoy venimos delante de ti, Señor, sabiendo cuál es tu voluntad. Y tu voluntad dice que el cuerpo mientras no sea transformado en el glorificado que va a venir, tú nos has dado de vida en este cuerpo 120 años. Y el espíritu tuyo que nos diste es un espíritu ya eterno. Tu palabra dice, Señor, en acuerdo con tu palabra, que tú viniste a darnos vida y que viniste a darnos vida en abundancia. Tu vida en abundancia. Tu palabra dice, Señor, que tú sacias de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenecemos como las águilas. Tu palabra dice, Señor, que a través de tu espíritu, nuestro cuerpo mortal es vivificado. Así que, Señor, hoy decidimos creer a tu vida dentro de nosotros. La recibimos en el nombre de Jesús. La creemos por fe. Y en acuerdo con tu palabra de Marcos 10, le decimos a la muerte, a las enfermedades, a la pobreza, a todo lo que proviene de las tinieblas, quítate y échate en el mar. Y no dudamos, Señor, en nuestro corazón. Y sabemos que será hecho lo que decimos. Y en esta oración perdonamos a quien tengamos que perdonar. En el nombre de Jesús no retenemos a nadie nada, Padre. Pero tu palabra dice algo sumamente asombroso, Padre. Tu palabra dice en Isaías 45:11, a todos los cristianos que ordenemos a la obra terminada de tus manos. Y la obra terminada de tus manos es sanidad en Jesús, es prosperidad en Jesús, es el bienestar en Jesús, es la protección en Jesús, la paz en Jesús. De manera que en esa obra terminada tenemos nosotros la autoridad y el poder para levantarnos en el nombre de Jesucristo. Y no que no te tengamos que pedir a ti, Señor, porque tú eres la fuente de todo. Pero tú estableciste en tu palabra que no cambia, que a nosotros nos toca la responsabilidad de tomar tus promesas
y en autoridad a ordenarles en el nombre de Jesús que sean en nuestras vidas. Así que en este momento, Señor, en acuerdo con tus promesas, las que tú nos has dado y que ahorita acabamos de recibir, yo me uno en fe, Señor, a todos mis hermanos, a todos los que tú has llamado en estos tiempos para ser líderes y que instruyan a tanta gente que se está perdiendo. Y en fe unidos con ellos, Padre, con la misma fe de 2 o 3 que dice que donde estemos unidos, ahí estás tú en medio de nosotros. En esa fe, Señor, utilizamos tu palabra de Isaías 45:11 y le ordenamos a la vida en el nombre de Jesús que sea en nosotros, que sea en nuestras familias. La recibimos en acuerdo con lo que tú has establecido, la tomamos y declaramos autoridad en nosotros. Y te damos las gracias, Padre, porque esa vida es mayor que la muerte y no hay ningún aspecto de las tinieblas, por donde quiera que vengan, sean decenas y decenas de enemigos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así sea millares, no tendremos temor, Señor, porque tu palabra dice, no temas, que yo soy tu escudo. Así que tu vida está en nosotros, Señor. Y mientras estemos aquí en esta tierra, los 120 años, declararemos que tu vida es mayor que la muerte y mayor que cualquier aspecto que las tinieblas quieran arrojarnos y mentirnos y decir, hasta aquí llegaron. No, no lo recibimos. Sea la gloria para ti, Señor, en Cristo Jesús, en quien tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.